Para comenzar el tema de proteínas, debemos recordar el dogma central de la biología molecular. Este establece que la síntesis de proteínas se da a través de la siguiente secuencia. Primero, la transcripción del ADN a una cadena complementaria de ARN, específicamente ARN mensajero, puesto que se encargará de llevar el mensaje del ADN fuera del núcleo. Segundo, este ARN mensajero maduro saldrá del núcleo en busca de un ribosoma, ya sea este del citoplasma, lo que permitirá la síntesis de proteínas que serán aprovechadas por la misma célula, o si este ARN mensajero se une a un ribosoma del retículo endoplasmático rugoso, será pues para una proteína de excreción. Es decir, será una proteína que será exocitada para ser aprovechada en otros procesos fuera de la célula, como las hormonas. Ejemplo, la insulina. Tercero, una vez el ARN mensajero ha encontrado el ribosoma al cual se unirá, entra en juego otro tipo de ARN, y es el ARN de transferencia, que se encargará de unir el aminoácido correspondiente en la secuencia adecuada según los codones existentes en el ARN mensajero. ¿Qué son entonces los codones? Los codones son la secuencia de tres bases nitrogenadas. El ARN mensajero posee entonces los codones y las tres bases complementarias se llaman anticodones, presentes en los ARN de transferencia. Cuarto, el ribosoma se encargará de ir uniendo los aminoácidos según la secuencia correspondiente para que finalmente se sintetice una cadena de aminoácidos a la que le vamos a denominar proteína. De todas las biomoléculas, las proteínas son las más abundantes en los seres vivos. Pero, ¿qué son entonces las proteínas? Pues bien, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, es decir, enlaces formados por el grupo amino y el grupo carboxilo de los aminoácidos. Como lo acabamos de hablar, el orden y la disposición de los aminoácidos estará condicionado a la secuencia establecida en el código genético en el ADN. Me gustaría que recuerden lo que han visto en microbiología sobre los microorganismos, los virus, las bacterias, hongos y parásitos poseen información genética como nosotros, que también, al igual que los animales, las plantas la poseen. Por cuanto, el dogma aplica para todos los seres que poseen información genética. Ahora bien, las proteínas, como una de las biomoléculas, está formada por bioelementos. Para este caso, los bioelementos que predominan en la formación de los aminoácidos y por cuanto en las proteínas son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En cuanto a la clasificación de las proteínas, esto puede ser algo muy arbitrario. Dependerá de la visión o contexto que deseemos aplicar. Las proteínas, al tener funciones tan diversas, significa químicamente que poseerá diversas formas, disposiciones y proporciones de sus compuestos. Es así que podemos clasificar a las proteínas por sus funciones y tendremos la función catalítica en las enzimas, que favorecerán a que las reacciones ocurran. La función estructural, como en el caso del colágeno, elastina, que darán soporte y sostén a las estructuras. La función de movimiento, como con la miosina. La función de defensa, en nuestros anticuerpos y los factores de coagulación. Función de regulación, como en las hormonas. Ejemplo, insulina. Función de transporte, como en la albúmina, que permite el movimiento de diversas moléculas, incluso apolares, a través de nuestra sangre. La función de almacenamiento, como en el caso de la ferritina, que permite almacenar hierro, ion importante para la formación de glóbulos rojos. Según la similitud de los aminoácidos es bien diversa. Según la forma, estas pueden ser una de dos tipos, o fibrosas
es decir, alargadas, tienden a tener funciones de movimiento y soporte, o globulares, que son prácticamente redondas y tienden a tener todas las otras funciones. Según su composición, pues estas serían simples, son 100% aminoácidos en su constitución o conjugadas, es decir, parte de la porción proteica hay moléculas de otras naturalezas, como carbohidratos, lípidos, etc. En este caso, los lípidos tienen como función principal el almacenamiento de energía. Son todavía mucho mejores que los carbohidratos para ello. Al igual que los carbohidratos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno dentro de su estructura molecular. Es decir, estos serían los bioelementos constituyentes de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en dos, de una manera bastante arbitraria, pero para poderlo comprender y de manera simple, un tanto pedagógica. Los lípidos pueden ser aceites si están líquidos a temperatura ambiente y grasas si son sólidos a temperatura ambiente. Los lípidos, a su vez, también los podemos clasificar por su estructura en ácidos grasos, que serían lineales, es decir, están formados por cadenas largas de carbonos e hidrógenos. Según estas cadenas podemos tener saturados e insaturados. Saturados si esta cadena solo posee enlaces simples, es decir, carbono-carbono. Se le llama saturado porque se refiere a que en sus enlaces ya no caben más hidrógenos. Recordemos que solo se pueden unir a 4 átomos más un carbono. Los insaturados implica que todavía se les puede agregar más hidrógenos, porque implica que hay dobles y triples enlaces que se podrían llegar a romper para poder incorporarle todavía más hidrógenos a esta estructura molecular. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar de maneras muy diversas, puesto que son un grupo heterogéneo de moléculas. Sin embargo, por su capacidad de formar o no jabón, los podemos dividir en saponificables y no saponificables. Saponificables se refiere a que al mezclarlos con una base fuerte como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, estos se convertirán en jabón y glicerina. Sapo proviene de la palabra jabón. Aún, en este sentido, los saponificables se pueden subdividir en dos, en los simples y los complejos. Los lípidos saponificables simples se refieren a aquellos que en su estructura son puramente lípidos, no están mezclados con nada más. Ahí están los glicéridos y los séridos. Dentro de los complejos estaríamos hablando que estos son lípidos que sí forman jabón, pero que a su vez dentro de su estructura están presentes otras clases de moléculas ajenas a la naturaleza de los lípidos, como los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de los no saponificables, es decir, por mucho que los mezclemos con bases fuertes, no se producirían jabón y dentro de estos estarían los esteroides, como el caso del colesterol, los terpenos, que son la grasa que nosotros podemos percibir en algunos frutos o semillas, y incluso en las plantas son de origen vegetal, y las prostaglandinas. Características de los lípidos. Los lípidos, al ser un grupo heterogéneo de moléculas, tienen diversas funciones, como la de mantener la temperatura corporal, y lo hemos visto en muchos mamíferos, más que todos los que hibernan o que viven en zonas muy heladas. También lo hemos visto constituyendo estructuras de soporte y sostén dentro de tejidos, como en el caso de las células formando parte de los fosfolípidos, lo que constituyen las membranas plasmáticas y los organelos membranosos. También los vemos formando parte de estructuras de transporte dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo en el caso de las lipoproteínas, que permiten el movimiento de moléculas altas en caloría, como los lípidos, hacia los tejidos para que puedan convertirlo en ATP. También una característica interesante de los lípidos es que producen textura y sabor a los alimentos.
Es decir, cuando existen son mucho más atractivos para nuestro paladar. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas se refieren a aquellas que son las que constituyen a los organismos vivos, es decir, las moléculas de las cuales están formadas las células. Las biomoléculas pueden clasificarse como biomoléculas orgánicas o biomoléculas inorgánicas. Esto en relación a si existe carbono dentro de su estructura molecular, puesto que una molécula son dos o más átomos unidos. Las biomoléculas orgánicas en el cuerpo humano son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y se incluyen a los ácidos nucleicos que también tienen carbono en su estructura base. Como estamos viendo imágenes, estamos compartiendo imágenes sobre las biomoléculas. Podemos quizá pasar esto para acá, para poder eliminar esto aquí. Entonces, a esto nos referíamos. Las biomoléculas pueden clasificarse como orgánicas y como inorgánicas. ¿A base de qué? Bueno, como en química orgánica se le denomina orgánico a lo que posea carbono dentro de su estructura molecular. Así que las biomoléculas orgánicas serían los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, porque estos sí poseen carbono dentro de su estructura. Existirían biomoléculas inorgánicas que también se referirían a aquellas moléculas que son indispensables para que la vida exista y serían, por ejemplo, moléculas como el agua. La molécula de agua es importante para que la vida surja, pero en su estructura molecular de H2O, pues evidentemente no evidenciamos carbonos. Si nosotros buscamos la estructura química del agua, podemos verificar que está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, por cuanto no hay carbono en su estructura molecular. Ahora que ya definimos a las biomoléculas, confirmemos a través de búsqueda de imágenes en Google que la estructura molecular de las mismas están a base de carbono. Nos vamos a Google Imágenes y podemos buscar estructura química y siguiendo una secuencia sobre la utilización de las biomoléculas como fuente de energía para nuestro cuerpo, la primera serían los carbohidratos. Química, carbohidratos. Entonces le damos Enter. Podemos ver, nos aparecen una serie de imágenes en donde en diferentes representaciones o en diferentes formas nos demuestran que verdaderamente los azúcares, los carbohidratos o hidratos de carbono son estructuras moleculares a base de carbono, por ende son orgánicas. Cada uno de estos vértices en esta estructura cíclica, en este caso de estos monosacáridos, tienen un carbono, es una forma de representar los carbonos. En esta forma lineal de representación de los azúcares lo podemos ver todavía mejor, porque podemos ver cómo el carbono forma parte del esqueleto central de la estructura molecular y de ahí incluso el nombre de hidratos de carbono o carbohidrato o carbono hidratado, porque si ustedes se fijan es un OH, un oxidrilo con un hidrógeno, pero si yo uno este OH con esta H, pues me da un H2O, o sea, son una molécula de agua para cada carbono. Siguiendo en este sentido sobre la utilización de la energía por parte de nuestro cuerpo, la segunda biomolécula de importancia serían los lípidos, o sea, las grasas. Y si bien es cierto, tenemos lípidos cíclicos como el colesterol, ya sabemos cada uno de estos vértices representa un carbono. Uno de los que es más fácil para poder evidenciar son los ácidos grasos, que son el otro tipo de lípido, y volvemos a ver lo mismo que vimos con los carbohidratos. Un carbono que se va repitiendo formando una especie de vértebras en una columna y los hidrógenos que le van acompañando para poder cumplir su tetravalencia, es decir, cumplir sus 4 enlaces. Finalmente, entonces, podemos decir que los lípidos o las grasas estarían formadas por carbonos, hidrógenos y unos cuantos oxígenos que van a estar presentes en el grupo funcional carboxilo. La tercera biomolécula, siguiendo esta secuencia sobre la utilización como fuentes de energía para nuestro cuerpo, para la producción de ATP, seguirían las proteínas. En este caso podemos ver
cuando nosotros buscamos proteínas nos van a salir los aminoácidos porque son la estructura monomérica de la cual están formadas las proteínas. Y todo aminoácido tiene esta misma estructura, un carbono alfa central, ¿ya? Al cual, siguiendo la misma regla, tiene 4 sitios de unión. Este carbono se uniría a un hidrógeno, un grupo R, pero ¿de dónde viene el concepto de aminoácido? Precisamente viene de este grupo amino que se está uniendo el carbono hacia también un grupo carboxilo, lo que le confiere esta característica de aminoácido, puesto que este es un ácido carboxílico, aminoácido. Entonces volvemos a verificar, sabiendo que las proteínas son secuencias de aminoácidos, es decir, cadenas largas de aminoácidos. Podríamos decir entonces que otra vez el esqueleto central de las proteínas serían los carbonos. De ahí entonces que se les llame biomoléculas orgánicas, porque son biomoléculas, es decir, estructuras a base de unión de átomos, como lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿ya? Bio, que son indispensables para la vida, orgánicas, porque están compuestas a base de carbono. De ahí el nombre biomoléculas orgánicas, ¿ok? Moléculas indispensables para la vida, a base de carbono. ¿Cuáles son? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Nos vemos la próxima.